Nunca le di importancia a la idea de la vida después de la muerte. Para mí, el cielo y el infierno no eran más que historias diseñadas para asustar a la gente y hacerla buena. Pero después de los acontecimientos del 3 de octubre de 2023, todo lo que creía se hizo añicos. Mi nombre es Jacobo. Yo era un granjero, firme en mis costumbres, desgastado por las duras realidades de la vida y lleno de amargura hacia cualquiera que se atreviera a ser diferente de mí. Pero cuando mi corazón se rindió y dejé mi cuerpo atrás, vi algo tan profundo, tan inquietante, que ya no puedo negar la verdad. Lo que experimenté en esos breves minutos alteró para siempre mi perspectiva sobre la vida y el más allá. Regresé de ese lugar no por casualidad, sino porque tengo una advertencia para los demás, antes de que sea demasiado tarde. Comenzó como un día normal, al menos eso es lo que pensé. El cielo estaba despejado, el aire estaba cargado con el olor terroso de la tierra recién labrada y el día que tenía por delante estaba lleno de tareas. La agricultura era la única vida que conocía y me enorgullecía mucho administrar mi tierra con disciplina inquebrantable. No era el tipo de hombre que mostraba amabilidad a menos que hubiera algo que ganar, y la gente del pueblo lo sabía muy bien. Llevaba mi dura reputación como escudo, como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Esa mañana, seguí mi rutina habitual, alimentar al ganado, revisar el sistema de riego y asegurarme de que todo estuviera en orden antes de entrar a desayunar. Mi esposa María había preparado una comida sencilla, pero apenas me di cuenta. Estaba perdido en mis pensamientos, el clima, el rendimiento, la gente de la ciudad a quienes consideraba forasteros. Las horas transcurrieron sin incidentes, hasta el final de la tarde, cuando un intenso dolor atravesó mi pecho. Intenté descartarlo al principio. Después de todo, siempre había sido fuerte y nunca había sido alguien que se quejara. Pero esto fue diferente. Fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho, exprimiendo la vida de mi corazón. Mis piernas cedieron y, antes de darme cuenta, estaba tirado en el suelo, sin aliento. María corrió a mi lado, su voz frenética mientras pedía ayuda. Lo último que vi fue el azul desvanecido del cielo sobre mí, el sol acercándose poco a poco hacia el horizonte. Y entonces todo se volvió negro. No tenía expectativas de nada. Pensé que simplemente dejaría de existir, sin dolor, sin conciencia, solo un vacío eterno. Pero lo que pasó después destrozó todo lo que alguna vez había creído. Ya no estaba tirado en el suelo, agarrándome el pecho en agonía. En cambio, estaba de pie sobre mi propio cuerpo, observando cómo María lloraba sobre mí, sus manos temblaban mientras agarraba mi forma sin vida. Los paramédicos llegaron corriendo para reanimarme, sus voces agudas con urgencia y sus manos moviéndose rápida y decisivamente. Pero no sentí ninguna conexión con mi cuerpo. Era como si estuviera observando la escena desde lejos, como un extraño observando el sufrimiento de un extraño. Entonces lo sentí, una fuerza, un tirón invisible que parecía tirar de la esencia misma de mi ser, arrastrándome hacia arriba. Luché, alcanzando a María, desesperada por aguantar. Pero mis manos la atravesaron como humo, mi voz se perdió en el vacío. El pánico se apoderó de mí, pero fue inútil. No importa cuánto luché, me empujaban en una dirección y no era hacia la mujer que amaba. El aire a mi alrededor cambió, espesándose de una manera que no podría describir. No hacía calor ni frío, pero era pesado y presionaba contra mi alma. La oscuridad se extendía ante mí, interminable e inflexible. Pero no estaba solo. A lo lejos, las formas se movían, apareciendo y desenfocándose. También había voces, susurrando, llamándome. Sonaban extraños y familiares al mismo tiempo, distorsionados de maneras que no podía comprender. Sin embargo, entendí cada palabra que dijeron. ¿Lo ves ahora?, preguntó una de las voces, su tono transmitía curiosidad y juicio. ¿Entiendes lo que te espera? Intenté hablar, responder, pero no salían palabras. El miedo me envolvió como una cadena asfixiante, manteniéndome en mi lugar. La oscuridad se abrió,
revelando un camino que se extendía hacia lo desconocido. No caminé por él, fui arrastrada como una marioneta por hilos invisibles. Me quedé flotando, ingrávido e indefenso, observando cómo se desarrollaba la escena debajo de mí. De vuelta en la granja, los paramédicos trabajaban desesperadamente y sus manos se movían rápidamente para reiniciar mi corazón. Podía oír las sirenas a lo lejos, pero lo sentía muy lejano. María les suplicaba y sus sollozos rompían el caos. Nunca la había visto tan vulnerable, tan rota. Y yo tampoco me había visto nunca así antes. Mi cara estaba pálida, mis labios teñidos de azul, mi cuerpo inmóvil. Darme cuenta me golpeó como un trueno. Estaba muerto. Me volví, tratando de encontrarle sentido a lo que me rodeaba, pero el mundo que había conocido, la granja, la casa, la gente, se estaba desvaneciendo. Se desvaneció en la nada, como humo arrastrado por el viento, dejando solo un vasto vacío a su paso. Las voces volvieron a hacerse más fuertes, rodeándome, susurrando cosas que no tenían sentido. Algunas de las palabras le sonaban familiares, pero otras eran extrañas, llenas de acusaciones. Una presencia surgió detrás de mí, observando, esperando. No me atrevía a volverme para enfrentarlo. Algo muy dentro de mí me dijo que no me gustaría lo que encontraría. Jacobo, llamó una voz, profunda y resonante. Me envió un escalofrío, sacudiéndome hasta lo más profundo. Todavía no podía hablar, no podía moverme. No tenía peso, pero también me agobiaba una abrumadora sensación de pavor. Y entonces, sin previo aviso, fui arrastrado hacia abajo. El mundo a mi alrededor se volvió borroso, la granja desapareció por completo y me encontré en otro lugar, en un lugar en el que nunca quise estar. La oscuridad era absoluta. No había luz ni sonido, salvo los interminables susurros que se arremolinaban a mi alrededor. No estaba solo, pero deseaba estarlo. Las figuras se movían en la distancia, algunas las reconocí, otras no. Pero cada rostro que vi estaba retorcido por la angustia. Intenté moverme, retroceder, pero no había suelo debajo de mí, ni dirección. Estaba a la deriva en un vacío sin fin. Un viento frío barrió el vacío, llevando consigo un hedor que no pude identificar, algo podrido, algo antinatural. Pensaste que lo sabías todo. Una voz se burló desde la oscuridad, creías que eras mejor que ellos. Giré la cabeza, buscando al que hablaba, pero no había nada, solo más susurros, más rostros en agonía. ¿Quién eres?, pregunté, aunque mi voz apenas se escuchó en el vacío. La respuesta llegó, no en palabras, sino en imágenes. Vi mi vida, cada acción que había tomado, cada palabra cruel que había dicho, las personas que había juzgado, las que había tratado como menos que humanas. Estaban aquí, mirándome, con los ojos llenos de tristeza, no de ira. Sentí algo apretarse alrededor de mi pecho, un peso invisible presionando hacia abajo. Quería despertarme, irme, pero no podía. La voz volvió, ahora llena de malicia. Tú elegiste este camino, Jacobo. Ahora verás a dónde lleva. Entonces, el suelo debajo de mí cedió y caí. Estaba cayendo, pero no había fin ni suelo, solo un abismo que se extendía interminablemente debajo de mí. Mis gritos se desvanecieron en la oscuridad, tragados por algo vasto y antiguo. Luego, tan repentinamente como había comenzado, la caída se detuvo. No estaba de pie, estaba suspendida, como si el vacío mismo me mantuviera en el lugar. Fue entonces cuando los vi. Figuras emergieron de la oscuridad, rodeándome. Al principio, eran solo formas, formas cambiantes y sin rostro que parecían susurrar sin mover la boca. Pero a medida que se acercaban, las sombras se disipaban y vi sus rostros. Me quedé sin aliento. Conocía a esta gente. Estaba Diego, el chico al que acosaba cuando éramos niños porque era diferente a mí. Estaba el padre de María,
Un hombre al que siempre había despreciado y que nunca le había dado el respeto que merecía simplemente porque no era de mi clase. Y luego estaba Louise. Louise había trabajado en mi granja durante años. Era callado, trabajador y nunca respondía, incluso cuando lo trataba mal. Nunca me importó conocerlo más allá de lo que él podía hacer por mí. Y ahora, aquí estaba él, mirándome con una expresión que no podía descifrar. No fue ira. No fue odio. Fue algo peor, decepción. Las voces se alzaron, no en gritos, sino en murmullos tristes. Nunca nos viste como personas. Te creías por encima de nosotros. Nunca preguntaste nuestros nombres, nuestras historias. Solo viste lo que querías ver. Intenté hablar para defenderme, pero las palabras se me atascaron en la garganta porque eran correctas. Entonces, el vacío tembló y una nueva presencia se hizo sentir. La oscuridad se abrió y algo más estaba esperando, algo peor. Las figuras a mi alrededor se desvanecieron y en su lugar había un espejo. No estaba hecho de vidrio, palpitaba como si estuviera vivo. Y cuando lo miré, no vi mi reflejo. Vi mi alma. Al principio, era simplemente mi vida desplegándose ante mí, momentos que había olvidado hacía mucho tiempo. Mi primer día en la finca, la primera vez que hice llorar a María, la vez que me negué a ayudar a un extraño que se había averiado cerca de mi tierra. Cada elección, cada decisión, cada pensamiento cruel, todo estaba ahí, crudo y sin filtros. Pero luego cambió. Vi esos mismos momentos desde el otro lado. Sentí lo que ellos sintieron. Sentí el miedo de Diego cuando lo atormentaba. Sentí la angustia de María cuando ignoré su amabilidad. Sentí el silencioso dolor de Louise cada vez que lo desestimaba considerándolo nada más que un trabajador. ¿Y la peor parte? No podía apartar la mirada. El espejo palpitó y mi reflejo cambió. Mi piel se volvió gris, mis ojos hundidos. Tenía un aspecto monstruoso, retorcido por cada acción, cada pensamiento de odio. Así era mi alma. Esto era en lo que me había convertido. Una voz, profunda e inquebrantable, resonó en el vacío. ¿Lo ves ahora? Quería negarlo. Quería decir que no era justo, pero en el fondo sabía la verdad. Esto era justicia. Mientras miraba mi reflejo retorcido, la oscuridad a mi alrededor volvió a palpitar. Su peso se hizo más pesado, presionándome y dificultándome la respiración. Entonces, la voz volvió a sonar, más fuerte, más profunda, llena de una autoridad que nunca había conocido. Jacobo. El sonido por sí solo me sacudió hasta lo más profundo. No fue ni cruel ni amable, simplemente lo era, absoluto, incuestionable. Una voz que había existido antes del tiempo mismo. Me volví, aunque no quería, y vi algo que escapaba a mi comprensión. Una luz, vasta e infinita, que arde sin consumir. No era cálido ni reconfortante. Era pura verdad. Y en su presencia no tenía dónde esconderme. Te dieron tiempo. Te dieron elección y elegiste esto. Las palabras me atraviesan. Intenté hablar, explicar, pero no salió nada. Trataste a los demás como inferiores. Juzgaste sabiendo que construiste muros en tu corazón que yo nunca puse allí, caí de rodillas, temblando. Mi vida, mis pensamientos, mi existencia misma quedaron al descubierto. Esta voz me conocía, cada pensamiento que había tenido, cada excusa que había dado. Y entonces me di cuenta de que ninguno de ellos importaba. Había desperdiciado mi vida. La luz se hizo más intensa y ya no estaba en el vacío. Estaba en otro lugar, un lugar que no reconocía. Y ante mí había algo que nunca esperé, un río. El río se extendía interminablemente ante mí, sus aguas oscuras e inquietas. Pero no estaba hecho de agua, estaba hecho de lágrimas. Y en el momento en que lo vi, supe de quién eran.
Cada lágrima pertenecía a alguien a quien había hecho daño. Cada gota llevaba dolor que yo había causado. Cada onda fue un momento en el que mi crueldad había dejado una cicatriz en otra alma. Di un paso adelante, mis pies se hundieron en el suelo frío, y en el momento en que lo hice, el río reaccionó. Me mostró a Louise sentada sola después de haberlo reprendido. Diego, de niño, lloraba en las sombras después de que yo me burlaba de él delante de los demás. Mi esposa María, secándose las lágrimas silenciosas cuando descarté sus sentimientos. Quería mirar hacia otro lado, pero el río no me dejaba. Me estaban haciendo sentirlo, el dolor, la pérdida, la soledad que había causado. Esto, y ahora tenía que soportarlo. Caí de rodillas a la orilla del río, con las manos temblorosas. Quería retomarlo, deshacerlo todo, pero el río no funcionó de esa manera. El pasado no se podía reescribir. Una sola lágrima cayó de mi ojo, uniéndose al río, y en ese momento, finalmente entendí el peso de mi vida. Entonces la voz respondió, ¿lo ves ahora? Asentí, con la respiración entrecortada, sí. Pero no estaba preparado para lo que vino después. Mientras me arrodillaba junto al río del dolor, con el cuerpo temblando por el peso de mi pasado, algo cambió. La oscuridad que me había rodeado comenzó a cambiar, separándose como una espesa niebla. Y ante mí, extendiéndose hacia lo desconocido, había un puente. No estaba hecho de piedra ni de madera, sino de algo etéreo, tejido de luces y sombras, que parpadeaba como si no estuviera completamente allí. Parecía antiguo, pero intacto por el tiempo. Del otro lado vi algo, un lugar que no podía comprender, un lugar de paz. No era solo una tierra hermosa, era mi hogar, aunque nunca había estado allí antes. La voz habló de nuevo, su tono ahora más pesado. Esta es la elección que tienes ante ti, Jacobo. Miré hacia el río. El dolor que había causado se extendía infinitamente debajo de mí. Pero el puente era esperanza. Puedes cruzar, pero solo si tu corazón está realmente dispuesto a cambiar. Si recorres este camino, no hay vuelta atrás. Debes dejar atrás todo lo que te ataba, tu orgullo, tu odio, tu amargura. Si eliges cargarlos, el puente se derrumbará debajo de ti. Tragué fuerte. Quería moverme, pero sentía las piernas congeladas. ¿Podría hacerlo? ¿Podría realmente dejar ir al hombre que había sido? Me miré las manos, todavía temblando. Por primera vez las vi, no como las manos de un hombre fuerte, sino como las manos de alguien que había hecho daño. Lentamente me levanté. Sentí las piernas débiles, pero di el primer paso. El puente aguantó. Tomé otro y otro. Entonces los murmullos volvieron a surgir. Voces del pasado atrayéndome. No puedes cambiar. No mereces el perdón. Eres quien eres, Jacobo. Dudé. El puente tembló debajo de mí. Sigue adelante, la voz de autoridad cortó las mentiras, estabilizando mis pies. Apreté los dientes y di otro paso, obligándome a seguir adelante. Pero justo cuando me acercaba al otro lado, apareció una sombra y me di cuenta de que mi prueba estaba lejos de terminar. Ante mí había un gran abismo, más profundo que cualquier cosa que pudiera imaginar. El puente no cruzaba en línea recta. Solo me llevó al límite. Al otro lado estaba la tierra de la paz, intacta por el dolor, brillando con una luz que pulsaba con algo más poderoso de lo que jamás había conocido. Pero debajo de mí había algo completamente distinto. Una tormenta rugió dentro del abismo, una masa de angustia que se retorcía y aullaba. Escuché voces, gritos, llantos, susurros de arrepentimiento. Sentí su tirón, una fuerza que intentaba arrastrarme hacia abajo. Entonces los vi. Figuras se movían en la oscuridad de abajo, innumerables almas se retorcían en tormento. Algunos se aferraban a los bordes, intentando salir, pero no había nada a que agarrarse.
Otros se habían rendido por completo y se habían hundido más profundamente en el abismo. Un escalofrío me recorrió. Estos no eran extraños. Yo los conocía. Vi hombres con los que había trabajado, personas a las que había descartado como nada. Hombres que habían vivido sus vidas como yo, llenos de orgullo, ira y odio. Estaban atrapados, con sus rostros retorcidos por la agonía. Jacobo, dijo uno de ellos por mi nombre. Me volví y vi a Mato, un viejo amigo. Habíamos crecido juntos, uno al lado del otro, compartiendo las mismas creencias odiosas. Había muerto años atrás en un accidente. Apenas lo había pensado en ese momento, pero ahora él estaba aquí. Ayúdame, gritó, extendiendo la mano hacia mí. Todo en mí quería retroceder, sacarlo, pero la voz regresó, solemne e inquebrantable. No se puede salvar a quienes se niegan a dejarlo ir. Las lágrimas me quemaron los ojos. Las manos de Mato se aferraron al aire vacío, sus gritos se desvanecieron cuando la oscuridad lo tragó por completo. El abismo tembló. El puente se estremeció debajo de mí. Elegir. Apreté los puños. Solo había una opción. Le di la espalda al abismo y di mi primer paso hacia la luz. Con cada paso hacia adelante, sentía que algo se rompía dentro de mí. El peso de mi pasado se aferraba a mí como cadenas. Cada palabra cruel, cada acción odiosa, todo estaba ahí. Pero con cada paso, dejó ir otra pieza. Vi a Diego, el chico al que había acosado. Susurré, perdóname. Vi a Louise, el hombre al que había ignorado. Murmuré, me equivoqué. Vi a María, mi esposa, y por primera vez sentí su dolor. Cada paso fue un acto de rendición, una ruptura del viejo yo. No estaba simplemente caminando hacia algo, me estaba alejando de lo que había sido. Pero entonces llegó la prueba final, la última carga, la más pesada de todas. Me vi a mí mismo, al viejo Jacobo, parado al borde del puente, mirándome fijamente. Sus ojos estaban llenos del mismo orgullo, la misma ira, la misma amargura que había regido mi vida. No es necesario cambiar, dijo. Es más fácil permanecer igual. Respiré profundamente. No, dije. Me niego. Con esas palabras, el viejo Jacobo se disolvió en el aire, llevado como polvo por el viento. El puente debajo de mí se volvió sólido. El peso desapareció, delante de mí, la luz se hizo más brillante. Justo cuando llegaba al último paso, sucedió algo inesperado. El mundo a mi alrededor tembló y sentí que me empujaban hacia atrás, lejos de la luz. No. Jadeé y extendí la mano, pero la luz se hizo más lejana y se perdió de vista. Entonces, escuché otra voz. No el comandante de antes, sino uno que conocía. María, vuelve conmigo, Jacobo. El dolor volvió, un peso aplastante en mi pecho. Abrí los ojos de golpe y estaba de vuelta en mi cuerpo, en el hospital, rodeada de máquinas y médicos. Mi corazón latía aceleradamente, mis pulmones ardían. Apenas podía moverme, pero estaba viva. María estaba a mi lado, tocando suavemente mi mano, con los ojos rojos por las lágrimas. Te habías ido, sollozó. Los médicos dijeron que estuviste muerto durante 7 minutos. 7 minutos, 7 minutos en su mundo. Pero había vivido una eternidad. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran de miedo, eran de gratitud. Me habían dado otra oportunidad. Ya no era el mismo Jacobo que se había ido. Ese hombre había muerto. El hombre que despertó en esa cama de hospital era alguien nuevo. Y ahora tengo una misión, susurré con la voz ronca. María, necesito contarte todo. Regresé con un grito ahogado, el pecho agitado y los pulmones ardiendo, como si me hubiera estado asfixiando durante horas. El olor a estéril del hospital me golpeó primero.
El pitido de las máquinas resonó en mis oídos. Mi cuerpo se sentía pesado, mis extremidades no respondían. Pero la peor parte no fue el dolor, fue la abrumadora comprensión de que había regresado. Por un momento me quedé quieto, tratando de procesar lo que había sucedido. Mi último recuerdo fue el abismo, el puente, la voz de la autoridad que me ordenaba elegir. Había dado ese último paso hacia la luz, pero ahora estaba aquí, atrapada en mi cuerpo roto una vez más. Giré un poco la cabeza y allí estaba ella. María, mi esposa, apretaba mi mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, lágrimas en su rostro y sus labios moviéndose en una oración frenética. Quería hablar, decirle que estaba bien, pero las palabras no salían. Entonces, un sollozo salió de sus labios. Jacobo, has vuelto. Dios mío, has vuelto. Apenas pude procesar sus palabras. Mi mente todavía estaba atrapada en los recuerdos de lo que había visto, el río de tristeza, el abismo, los rostros de aquellos a quienes había perjudicado, aquellos que se habían perdido para siempre. Pero en el momento en que miré a María a los ojos, algo hizo clic. Esta fue mi segunda oportunidad. Los médicos irrumpieron, sus voces urgentes mientras revisaban las máquinas, sus manos presionando contra mi piel, iluminando mis pupilas, confirmando lo que apenas podían creer. Había regresado Jacobo, el hombre que llevaba 7 minutos clínicamente muerto. Pero el Jacobo que habían conocido ya no estaba. El hombre que yacía en esa cama no era el mismo. Pude verlo en la expresión de María. Ella sabía que algo había cambiado. Ella simplemente no sabía qué, todavía no. En los días siguientes, mi cuerpo sanó, pero mi mente luchó con lo que había sucedido. ¿Cómo podría explicar lo que había visto? ¿Cómo podría hacer que la gente comprendiera la realidad de lo que había experimentado? María notó el cambio incluso antes de que yo dijera una palabra al respecto, la forma en que tomé su mano de manera diferente, la forma en que la miré con una profundidad que nunca antes había mostrado, la forma en que mi voz se suavizó cuando hablé, sin ese tono agudo y desdeñoso al que se había acostumbrado. Eres diferente, dijo una noche mientras estaba sentada a mi lado en mi habitación del hospital. Su voz no era acusatoria, solo estaba llena de silencioso asombro. Es como si te despertaras siendo otra persona. Tragué fuerte. María, susurré, necesito contarte lo que pasó. Y así lo hice. Le hablé de la oscuridad, de las voces, del espejo que me mostraba la fealdad de mi propia alma. Le conté sobre el río de dolor y cómo había sentido, por primera vez, el dolor que había infligido a los demás. Le hablé del abismo, de las personas que había visto atrapadas allí, de la voz que me había obligado a elegir. Las lágrimas corrían por el rostro de María mientras escuchaba, apretando mi mano aún más fuerte. Pero ella no interrumpió. Ella simplemente me dejó hablar. Y cuando terminé, ella se secó las lágrimas y dijo las palabras que cambiaron todo. Entonces no desperdicies esta segunda oportunidad, Jacobo. Si Dios te envió de regreso, significa que aún te queda trabajo por hacer. Ese fue el momento en que supe que no había regresado solo para vivir. Me habían traído de vuelta para cambiar. Y cambiaría, lo haría. Salir del hospital fue como entrar a un mundo nuevo. Aunque nada había cambiado excepto yo, los campos todavía se extendían a lo largo de la tierra, la ciudad todavía bullía con la misma gente, los mismos rostros que había conocido toda mi vida. Pero por primera vez los vi de verdad. Vi a las personas a las que había menospreciado, a las que había juzgado sin más motivo que el hecho de que eran diferentes a mí. Vi a los trabajadores agrícolas que había despedido, a los vecinos a los que había ignorado, a los familiares a los que había alejado. Me había pasado la vida dividiendo a la gente, trazando líneas entre nosotros y ellos. Y ahora vi lo tonto que había sido. Había estado ciego, pero ahora mis ojos estaban abiertos. No perdí el tiempo. Busqué al chico al que había acosado cuando era niño. Ahora era un hombre adulto y tenía su propia familia.
Cuando llamé a su puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Jacobo», preguntó, vacilante, inseguro. «Necesito pedirte perdón», dije con voz espesa. «Fui cruel contigo cuando éramos niños. Nunca lo vi entonces, pero lo veo ahora, y estoy». Su atónito silencio fue toda la prueba que necesitaba. El viejo Jacobo, el hombre que yo solía ser, nunca habría dicho esas palabras. Pero después de una larga pausa, Diego asintió lentamente. «Está en el pasado», dijo en voz baja. «Lo que importa ahora es que has cambiado». Hice lo mismo con Liz, el campesino al que siempre había tratado como una mera herramienta, alguien que hacía el trabajo sin pensar dos veces en su humanidad. Uno por uno, busqué a aquellos a quienes había hecho daño en el pasado, no solo pidiéndoles perdón sino también rogando por la oportunidad de demostrar que podía ser mejor. Algunos me saludaron con los brazos abiertos, otros se mostraron más indecisos y no los culpé. Toda una vida de resentimiento no desaparece de la noche a la mañana. Pero no dejé de intentarlo. Ahora les escribo esto porque siento la compulsión de compartir lo que he aprendido. Vi la verdad, lo que nos espera después de que dejemos este mundo. Fui testigo del tormento que proviene de una vida llena de egoísmo, orgullo y odio. Vi el dolor interminable de aquellos que nunca cambiaron, que nunca aprovecharon la oportunidad para enmendarse. Se me concedió una segunda oportunidad, un regalo raro y precioso. Pero muchos no tendrán tanta suerte. Si estás leyendo esto, te ruego que me escuches. No espere hasta que sea demasiado tarde. Deja ir tu ira. Deja ir tu odio. Mira a las personas que te rodean no como extraños o enemigos, sino como almas, almas que importan tanto como la tuya. Porque cuando llegue tu momento, cuando estés al borde de ese abismo, tendrás que responder por cada elección que tomaste, cada palabra que pronunciaste, cada acción que tomaste. Y cuando llegue ese momento, espero que puedas estar de pie sin miedo. Espero que elijas la luz, tal como lo hice yo. Y rezo para que nunca mires atrás. En las semanas que siguieron a mi regreso, luché con el peso de lo que había presenciado. Las imágenes del abismo, el río del dolor y las innumerables almas perdidas en la oscuridad atormentaban mis sueños. Todas las noches me despertaba empapado en sudor, jadeando en busca de aire y alcanzando a María como para recordarme a mí mismo que todavía estaba aquí, todavía vivo. La parte más difícil no fue aceptar que me habían concedido una segunda oportunidad, fue la dura realidad de que muchos otros nunca la tendrían. Los había visto, los que habían caído, los que eligieron el camino fácil en la vida sin siquiera darse cuenta de a dónde los llevaría. Algunos eran como yo, tercos y llenos de odio, reacios a cambiar. Otros se mostraban indiferentes, creían que eran lo suficientemente buenos, sin comprender nunca que sus corazones se habían endurecido de todos modos. Quería advertir a todos. Quería sacudirlos, decirles, despierten, no tienen idea de lo que les espera al otro lado. Pero rápidamente aprendí que la gente no quiere escuchar la verdad. Comencé con mis amigos más cercanos, los hombres con los que había compartido tragos e historias durante años. Nos reunimos alrededor de la misma mesa donde nos habíamos reído juntos, pero esta vez yo no era el mismo Jacobo. Cuando hablé de lo que había visto, la habitación quedó en silencio. Algunos de ellos escucharon, con el rostro ensombrecido por la incomodidad. Otros se rieron y descartaron mis palabras como nada más que un sueño vívido o un truco de la mente mientras estaba inconsciente. Uno de ellos, Enrique, se burló. «Vamos, Jacobo, ¿de verdad crees que moriste y viste el infierno? Fue solo un infarto. Estás dejando que el miedo te afecte». Lo miré a los ojos. «No, Enrique. Sé lo que vi. Y si tú también lo vieras, no volverías a dudar de ello. Pero ahí radica el problema. Nadie podía verlo excepto yo. María fue mi única ancla. Ella me creyó, no porque hubiera visto lo que yo había visto, sino porque podía ver el cambio en mí. Ya no era el hombre con el que se había casado,
y por primera vez en años, eso era algo que ella agradecía. Aún así, me preguntaba, ¿qué se suponía que debía hacer con este conocimiento? ¿Por qué me habían devuelto si nadie estaba dispuesto a escucharme? Entonces obtuve mi respuesta. Sucedió un domingo por la mañana, mientras conducía hacia la ciudad, perdido en mis pensamientos. Vi a un hombre varado al costado de la carretera, su camioneta se había averiado y estaba pidiendo ayuda con la mano. El viejo Jacobo habría pasado de largo sin pensarlo 2 veces. Habría juzgado al hombre por su apariencia, por su ropa, por sus circunstancias, por el color de su piel. Pero ese Jacobo ya no estaba. Me detuve y salí del auto. El hombre levantó la vista, sorprendido, casi cauteloso. ¿Necesitas ayuda? Yo pregunté. Su nombre era Samuel, un campesino de paso, tratando de llegar al siguiente pueblo. Su camión se había detenido y no tenía forma de pedir ayuda. Me miró, esperando que me diera la vuelta, tal como lo habían hecho muchos otros antes que él. Pero no lo hice. Yo lo ayudé. Pasé horas trabajando en su camioneta, con las manos manchadas de grasa y el sudor corriendo por mi rostro bajo el sol del mediodía, cosas que nunca antes habría hecho por un extraño. Cuando el camión finalmente volvió a cobrar vida, me estrechó la mano y sus ojos se llenaron de algo que no había visto en mucho tiempo: gratitud, respeto. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, mirando al techo, escuché la voz nuevamente. Esta vez, no fue tan ruidoso ni tan autoritario como antes, pero aún así era inconfundible. Ahora lo entiendes. No se trataba de grandes gestos ni de obligar a los demás a creer lo que había visto. Se trataba de vivir de manera diferente, elegir el amor sobre el odio, la bondad sobre el orgullo. Había pasado mi vida dándoles la espalda a los demás, pero ahora pasaría el resto de mi vida extendiendo la mano a aquellos a quienes una vez había ignorado. No sé cuánto tiempo me queda. Ninguno de nosotros lo hace. Pero lo que sí sé es que no me trajeron de regreso para quedarme en silencio. Me dieron esta segunda oportunidad de advertir a otros, de ayudarlos a ver la verdad antes de que sea demasiado tarde. No todos escucharán. Algunos se burlan de mí, se ríen a mis espaldas, me llaman loco. Pero ya no me importa. Mi orgullo murió en ese oscuro vacío. Mi ego quedó destrozado en el río del dolor. Ahora hablo porque debo hacerlo. Cuento mi historia a cualquiera que quiera escucharme. Escribo cartas, comparto mi testimonio en iglesias, hablo con extraños que se cruzan en mi camino. Algunos escuchan, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, tomando cada palabra en serio. Otros ponen los ojos en blanco y me consideran un hombre aferrado al miedo. Pero sé la verdad. He visto lo que hay más allá de este mundo. He visto lo que sucede cuando un hombre desperdicia su vida en odio, orgullo y egoísmo. He visto lo que sucede cuando un alma elige el consuelo antes que la conciencia, la amargura antes que el perdón. Y he visto la alternativa, el puente, la luz, la paz que apenas vislumbré antes de que retrocediera. Por eso le digo a la gente la verdad, me crean o no. Porque sé que algún día estarán al borde de ese abismo. Tendrán que afrontar su propio reflejo, sus propias elecciones. Y cuando llegue ese momento, rezo para que recuerden mis palabras. Me dieron una segunda oportunidad. La mayoría no lo será. Si estás leyendo esto, si sientes que algo se mueve dentro de ti, no lo ignores. Esta es tu advertencia. Esta es tu oportunidad. Haz las cosas bien. Ama mientras puedas. Porque cuando llegue el momento, no habrá excusas, ni justificaciones, ni segundas oportunidades. Solo la verdad. Y cuando finalmente lo enfrentes, cuando te veas tal como eres realmente, espero que puedas enfrentarlo sin miedo. Te ruego que elijas la luz.